Bueno, acá estamos hablando de las perspectivas de la sociedad, o de buena parte de la sociedad, con respecto al nuevo gobierno, y de algunas cosas que nuestros invitados creen que habría que hacer. Nuestros invitados son Martín Rodríguez, José Luis Machinea y Carlos Gervasoni. Y recién Martín, les recuerdo, antes de la tanda, decía: ojalá el gobierno explique bien cómo es la crisis, no para echar culpas ni buscar los responsables, que ya está, sino para decirnos qué va a hacer. Ahora, para eso hay que tener un plan. ¿Ustedes creen que hay un plan? ¿Ven un plan completo? Por ahora no, digamos. Lo que hay medidas, y las medidas que apuntan a tratar de mejorar la macroeconomía. Ahora, un plan como plan de desarrollo que vamos a priorizar, salvo que lo que se dice de la sustitución de importaciones, pero yo no puedo creer que a esta altura del partido la cosa clave para levantar esta economía sea la sustitución de importaciones. Estaba bien en el Perón de los 40, pero digo, exportaciones, digamos, inversión, esos temas no están en la mesa. Tampoco está claro en ese contexto, por ejemplo, la inserción internacional de la Argentina. Bueno, todas las cosas que uno puede decir que son relevantes en un plan de desarrollo de largo plazo. Hay sí un plan macroeconómico que apunta a tratar de reducir los conflictos o los problemas macroeconómicos de corto plazo, y que sea ese plan el que le permita a la Argentina reestructurar la deuda, sentarse con los acreedores y reestructurar la deuda. Y eso el gobierno, con razón, yo creo, lo ve como un tema clave, por lo que decía antes, ¿no? No hay mucho tiempo. El jueves Mario Negri lo escuchaba hablando en el Congreso, diciendo lo que pretenden es bajar un 2% del PBI para equilibrar las cuentas fiscales. 2% la cuestión fiscal, o sea, no sé si es eso, dos puntos del tema de básicamente por el lado de los ingresos, ¿no? Y reducir el déficit fiscal en alrededor de 2 puntos, pasar de un déficit de -1 a un equilibrio y un poco más, digamos, ¿no? Y sentarse con eso, con los acreedores, y decir: somos gente responsable, vamos a poder pagar, dennos tiempo. Esa es la lógica. Si yo voy sin un programa, tengo un déficit de 4 puntos del producto y digo: mire, yo quiero pagarles a ustedes, pero denme el plazo, y no tengo un programa creíble atrás, así que me parece prioritario desde ese punto de vista macroeconómico. Ahora, el plan más de largo plazo, más estructurado, que incluya variables de mediano y largo plazo, eso todavía no está, ¿no? Por ejemplo, la que mencionaban recién, la política internacional, ¿no? Como, Carlos, danos una mano ahí. Sí, quizás me gustaría hacer un contraste, ¿no? El gobierno peronista del 89, que empezó a los tumbos también con muchos problemas, quizás el menemismo fue quizás el caso más claro de una estrategia. A algunos les gustó, a otros no les gustó, salió bien, salió mal, pero estaba todo clarito para dónde iba. Menem se transformó en un conservador, voy a decirlo rápido, de un día para el otro. No se transformó. A lo mejor siempre lo fue, bueno, digo, economía de mercado, consenso de Washington, alianza con Estados Unidos, reinicio de relaciones con Inglaterra, inserción en el mundo occidental. Había como una idea consistente de a dónde queríamos ir, y yo concuerdo con José Luis que ahora claramente estamos lejísimos de nada que se le parezca a eso, y voy a tu pregunta, Graciela, porque cualquier estrategia de desarrollo económico social tiene una pata internacional, cada vez más, ¿no? En un mundo globalizado como este. Y a mí me parece muy interesante, a lo mejor me meto un poquito en el territorio de José Luis, que va a poder hablar con más autoridad que yo, pero digo, viéndolo desde la política de estas cuestiones, hay un gran énfasis, te diría casi un consenso, que la Argentina necesita exportar. Necesitamos exportar, pues no tenemos dólares, porque los países que se han desarrollado, como Corea, como Chile, como China, en general lo hicieron por el export-led growth en buena medida, o sea, el crecimiento por el lado de las exportaciones.
Pero después la verdad que lo que hacemos es que le cobramos impuestos a las exportaciones, claro. Aún con el gobierno de Macri, porque el Estado es tan difícil de financiar. La Argentina es un Estado enorme, es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Y lleno de subsidios sí, lleno de indiscriminados. Podemos hablar de eso después, vos sabés que es un tema que me resulta caro, Graciela, pero digo, la verdad es que un Estado que no sé, que está en 40% del PIB, no sé cuánto cuando sumás nación, provincias y municipios, no lo podemos financiar. Entonces, la Argentina hace algo que no hace la izquierda en Chile o en Brasil, que es cobrarle impuesto a las exportaciones, pero acá lo hace la derecha, porque el macrismo no tuvo otra opción que seguir con esas, las bajó un poco, pero no podía eliminarlas, o sea, entonces tenemos un discurso que hoy te diría es bastante consensual, este país sale con exportaciones, pero tenemos un Estado que es tan infinanciable que lo poco que las pocas ideas que tenemos para ver cómo lo financiamos es sigamos aumentándole o teniéndolas altas como ocurrió con Cambiemos, o aumentando como ocurrió ahora en estos días la presión impositiva sobre ese sector y otros también, inclusive las exportaciones industriales, ¿no? Poca gente sabe que también están gravadas por retenciones, ¿no? O sea, no estamos ayudando a los exportadores para nada, y en la estrategia internacional, yo decía hace un ratito, no parece que estuviéramos desarrollando alguna visión estratégica de acercarnos a quienes podrían ser nuestros grandes mercados, ¿no? Sea Brasil, sea Europa, sea China, yo no veo nada por ese lado, no creo, y vuelvo a esto, a mi idea de que en este gobierno se está armando todavía, que nadie esté pensando muy clara ni estratégicamente en esto, quizás lo hagan dentro de 3 meses, quizás dentro de un año. Hoy, ¿quién es el cerebro de estrategia? ¿Quiénes son el cerebro, los cerebros de estrategia económica y de inserción internacional de este gobierno? Creo que no hay, simplemente que hoy están abocados a solucionar el corto plazo, y quizás como ocurrió con el menemismo, que fue mi primera referencia, al año 1 y medio, 2 empiecen a arreglar no las hay tanto cosas, tiempo, ¿no? porque hace 2 o 3 días, cuando se empezó a hablar de nuevo de aumentar las retenciones en el campo y todo, inmediatamente aparece el discurso desde el lado de los productores del campo: la siembra ahora ya está, pero en la próxima hay que ver si no nos vamos a sembrar a Uruguay, Paraguay o Brasil. Ajá. Porque nos sale más barato, ganamos más. Yo no sé si lo hacen o no, pero aparece como una amenaza, que en muchos casos ocurrió. La extensión de capital argentino que fue hacia Uruguay, los Paraguay, países limítrofes es impresionante cómo aumentó justamente la exportación en esos países de grano producido con capital argentino. Con toda la tecnología que, bueno, en su momento a Néstor Kirchner lo salvó porque era el sector que tecnológicamente más había avanzado. A Néstor Kirchner, a todos nos salvó, ¿no? Que el campo hubiera avanzado, como no avanzaron competitivamente otras producciones nuestras. Fue la que más avanzó, ¿no? Sí, Martín, perdón. No sé si José Luis quiere, ya que le tiraron las pelotas económicas. Pregúntense entre ustedes, sí, por favor, esto es una mesa de café. No, está bien. Hoy sin café. Primero, creo que el gobierno acaba de declarar la emergencia, entonces creo que hay que pensar en los términos de la emergencia, la política, ¿no? Creo que entiendo lo que plantea Carlos, y también digo, bueno, habrá que esperar, ¿no? Es un mundo en constante transformación, digo. Hace 4 años, cuando asumió el gobierno de Macri, la palabra mundo ocupaba un lugar que organizaba el sentido de ese gobierno, ¿no? La inserción al mundo, el mundo nos apoya, es decir, y la pregunta que uno tiene es si finalmente hubo un buen diagnóstico de lo que era el mundo durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Es decir, asumen con Obama y con todo lo que significaba como estilo, visita a Macron, ¿no? Ese primer momento, ese febrero-marzo 2016, la visita a Obama que significaba una especie de liberalismo político y liberalismo económico, ¿no? El presidente de Canadá también, ahora me sale el nombre. Trudeau. Había, ¿no?, una impronta, de golpe se transforma en el mundo de Trump y Bolsonaros, ¿no? Que es un giro, sí. No, en materia y económica. Macron tiene los problemas que tiene. Y Macron tiene los problemas que tiene, y entonces digo, ¿cuál era el mundo?
O sea, ¿quién sabe qué es el mundo, no? Es decir, es un mundo que está cambiando, se está transformando, estamos entrando en una zona, la guerra comercial, ¿no? O sea, ¿cómo es el mundo, no? Porque si no pareciera que como la Argentina cerrada sobre sí misma, endogámica, no sé, egocéntrica, que no mira el mundo y no ve las oportunidades que tiene. Y yo digo, ¿quién tiene un buen diagnóstico del mundo en esta etapa? A ver, Martín, a mí me parece, reconociendo todas las exactitudes de la descripción, que de cualquier manera sí Argentina tiene que buscar los contactos con el mundo de afuera. Sí. Porque lo peor que nos puede pasar es que nos miremos el ombligo. No, pero ya nos pasó. Claro, no es que nunca lo hicimos. Sí. Mantengámonos con lo nuestro. No era ese. Yo lo que digo es que la palabra mundo debe ser de un modo desagregada. Es muy desafiante y además con mucha confusión, tanta confusión que hace que en Inglaterra siga ganando el Brexit. Sí. Y son los más conservadores, los que más añoran el nacionalismo colonialista, lo más antiguo. Sí. Porque ante estos desafíos lo natural es que uno disocie primero y después se vaya a lo conocido. Vos lo dijiste al principio, vamos a lo seguro, que es lo conocido, lo cual no quiere decir que sea lo mejor ni lo peor, es lo que conocimos. Me refugio un rato, pero con bastante angustia. Claro, como diciendo, vuelvo al peronismo que gobierna, por lo menos gobierna, es decir, más que buscar una esperanza es buscar algunas certezas. Así ¿no? es, sí. Yo creo que es cierto lo que dice Martín de una visión que tuvo el kirchnerismo que tuvo Macri sobre el mundo. Es una visión muy naif, ¿no? Sí. Llegamos y va a llegar. Ahora, volviendo a lo que dijiste vos, digamos, yo tengo miedo que ahora, y hay síntomas de eso, sea paranoica. Cerramos todas las ventanas por si acaso, digamos. Una cosa es definir bien cuál es el mundo, las dificultades que hay, etcétera, y la otra es borrarse porque el mundo está complicado, y eso creo que sería definitivamente lo peor, ¿no? Es lo que ha hecho la Argentina ya durante bastantes décadas. El segundo tema es, quería volver hablando de herencias o hipotecas o estas cosas, algo que dijo Carlos, digamos. Yo creo que yo estoy convencido que la herencia que recibió este gobierno no es peor que la que recibió Macri, ni mucho menos, ¿no? Y una de las hipotecas grandes es este aumento del gasto público, que pasó a más del 40% del producto. Digo, para poner en perspectiva, 40% del producto de gasto es casi similar a España, que tiene 42%. Casi el 60% en tema de jubilaciones, sí, 60% del presupuesto. Pero es 40-41. Digo, España tiene 42 puntos del producto de gasto, y tiene mucha más, un producto per cápita que es el doble de la Argentina, tiene una formalidad mayor, no es maravillosa, pero mayor que la Argentina, y tiene servicios de mejor calidad. Entonces, nosotros no podemos tener un Estado con 40%, no da, ninguna cuenta da, ¿no es cierto? Entonces, Macri no pudo resolver eso, no pudo resolver, o no quiso, porque era muy difícil, ¿no? Pero ese tema está dando vueltas, y eso condiciona definitivamente, como bien decías vos, digamos, las políticas públicas, la capacidad de tener políticas públicas. Entonces, hacemos un aumento fuerte de impuestos, y así todo parece que no hay como margen para implementar ciertas políticas de desarrollo de mediano y largo plazo, porque no hay recursos, digamos, y este gobierno tampoco los va a tener, ¿no? Pero esto no es herencia de Macri, esto es herencia del 15 en todo caso, y me parece que eso es muy condicionante de lo que va a pasar en Argentina en los próximos años, es algo que es difícil de cambiar, Hubo países que hicieron algo parecido, como fueron Bolivia, como fueron Ecuador, en América Latina, que pasaron también a 41, 42 puntos del producto, pero con una característica: invirtieron mucho en infraestructura, de tal manera que cuando llegó el momento pudieron reducir 15, casi 6, 7 puntos del producto rápidamente, porque bajaron los infraestructuras sin demasiados costos políticos, ¿no? Que es lo que hizo Evo y lo que hizo Correa en su momento. No es el caso de la Argentina, ¿no? Nosotros gastamos básicamente en gasto de consumo o asistencial. No estoy haciendo un juicio en contra de eso, sino digo, difícil cuando se revierte el ciclo de revertir, ¿no es cierto?
Así que ese es un condicionante grande, definitivamente, más allá de otros que podríamos discutir, pero no es cuestión de ponerse a discutir las herencias, hipotecas. No, pero yo pensaba, más que en las herencias, sigo pensando en el tema de las relaciones con el mundo externo, ¿no? Vos dijiste bien, Martín, tenemos un Bolsonaro que no esperábamos, esos cisnes negros que te aparecen, y un Trump en lugar de un Obama o de Hillary o de lo que fuera. Ahora, lo que yo aprendí en mi larguísima vida es que uno se puede enojar con las personas, no quererlas, es más, hasta despreciarlas. Lo que no podés hacer es lo mismo con los países, porque ese señor va a estar y después no va a estar, y va a estar otro, y vas a tener que ver cómo te llevas con el otro. El asunto, mejor si simpatizas, mucho mejor, pero de todas maneras el país sigue ahí, y la pregunta es: ¿necesitamos o no a Brasil? Vaya si lo necesitamos. Yo no sé hoy cuánto de nuestras exportaciones van para ahí. Lo necesitamos incluso para mantener el Mercosur con la poca o mucha chance que tenga futuro esta relación con la eurozona. Hoy por hoy tengo entendido que si se llevara a cabo, si hubiera un comercio, si se resolvieran los problemas que todavía hay que resolver, la Argentina variaría en un 0,5, Brasil también, pero a los que más les convendría es a Paraguay sobre todo y a Uruguay. Sí. Aún así, sostener eso creo que es una forma de mirar a futuro, mirar a las nuevas generaciones, me parece a mí, ¿va? Lo dejo acá sobre la mesa. A ver, Graciela, yo agregaría esto que, yo dije hace un rato que Alberto Fernández es algo así como un coordinador de una gran coalición, quizás se convierta en presidente, yo pensaría que sí, que tarde o temprano lo va a intentar, pero aparte de ser... Lo está intentando claramente, ¿eh? Sí, con qué suerte, no sé. Sí. Ok. Yo te aclaro por qué digo que tarde o temprano lo va a intentar. A mí me parece algo interesante que no ocurrió en estos 10 días. A lo mejor ocurre mañana, pero en estos 10 días no ocurrió lo que yo llamaría la gran Kirchner o la gran Bergoglio. Esto es, asumir desde un lugar que la gente no sabe muy bien todavía quién sos, claramente le pasó a Néstor, que la gente apenas lo conocía, y en muy poquito tiempo, con un par de medidas efectistas, sea descabezar al ejército, atacar la Corte Suprema, como hizo Néstor los primeros días, Bergoglio yendo a comprar cosas solito sin que lo acompañen. Rápidamente te pones en el bolsillo un pedazo importante de la opinión pública con gestos que cuestan poco políticamente, económicamente y rinden mucho políticamente. Me pareció interesante que hasta ahora no vimos, no sé, que Alberto se baje el sueldo, no sé, alguna cosa de ese estilo, ¿no? Que no lo vimos, como que no pareciera estar pensando en a ver qué hago yo para que mi imagen salga especialmente fortalecida de esto. Que no sé si lo recuerdan, pero corregime si estoy mal, José Luis, cuando asumió la alianza nos bajamos los sueldos todos. Sí. Sí, me pareció una mala política eso de bajar los sueldos. No lo conmovimos a nadie. Por eso lo señalo, no es una política, es un gesto que seguramente tiene consecuencias malas porque después la gente no quiere ser ministro. Claro. Pero no, a donde voy es que podés elegir de una caja de herramientas de cosas. Sí. Lo de Néstor y Bergoglio me parece clarísimo. Un poquito. Ahora, Carlos, eso lo ves con... Pero termino con esto, porque la idea central era... Entonces, él es, creo que todavía débil en su coalición, pero aparte, la Argentina, y él como líder de la Argentina, está en un lugar de enorme vulnerabilidad hoy. O sea, estamos a poquito de una crisis mucho más grave, de una hiperinflación. Es fácil que algo se desmadre, un shock externo. ¿Qué pasa si los términos de intercambio normales que José Luis que nos dice tenemos hoy, en 6 meses son muy malos? Que la Fede aumenta. ¿Qué pasa si los argentinos nos convertimos en chilenos y salimos a protestar? Hay muchas fuentes fuentes de posible vulnerabilidad, de fragilidad. Y entonces, comprar conflictos externos como venía haciéndolo en la campaña Alberto, a partir del discurso eso empezó a bajar un poco, ¿no? Pero me parece como notable, ¿no? Como decir, vos en realidad necesitas aliados, necesitas tener a los grandes e importantes de tu lado
porque no tiene muy pocos recursos, muy poquitos recursos. Digo, yo lo decía en términos de grados de libertad. Digo, no hay mucho, ni siquiera al interior de su propia coalición, porque si empieza a hacer algunas cosas o le va mal en algunas cosas, rápidamente los que hace poco estaban separados se van a volver a separar. Perdón, Martín. No, me parecía interesante, porque lo que decías y quería preguntarte, ¿y cuál es la valoración final? Y entiendo que en ese aspecto vos lo ves positivo. Yo también lo vería positivo, que es que no aparece con una preocupación central en construir una autonarración como presidente, sino, en todo caso, ya ocupado en las cosas, más que, es cierto, lo de Kirchner. En Kirchner había una debilidad de origen que debía ser corregida, porque Menem le quita la... Claro, tal vez Menem, si se presentaba y Kirchner ganaba, hubiese sido más moderado, por decir así, en cuanto a la implantación de su poder y de su figura. Lo de Bergoglio es lo mismo, lo de Francisco está bien lo que decís, yo creo que era algo en espejo. Y lo de Alberto aparece como más ocupado en las cosas. A mí también me simpatiza ese aspecto más sensato en cuanto a no estar exigido a armar su propio personaje, que era una tendencia un poco, ¿no? Sí, yo te diría que lo veo así. Me parece que Alberto puede aceptar quién es. Alberto ha sido durante mucho tiempo un gran gestor, armador, coordinador de muchos. Digo, recordemos, yo recuerdo, la imagen principal que tengo de Alberto es siendo candidato con Cavallo y Elena Cruz en la Capital Federal en la elección del 99, 2001, no me acuerdo. Es un peronista, adaptable, que ha estado con muchos candidatos, ha estado con Massa, Randazzo, Kirchner, Duhalde, Alfonsín, Menem, que habla con todo el mundo, habla con todos los factores de poder, era el que podía armar esto que se armó. Entonces, él puede aceptar ese rol y ser presidente coordinador, como yo lo llamo, coordinador en el sentido de, yo coordino, gestiono intereses y soy como el focal point, ¿no? El punto focal, pero lo importante no soy yo, digamos, ¿no? Pero llegué a un lugar que la verdad nunca pensé en mi vida que iba a llegar, que es ser presidente de este país, ¿no? Así es. O puede tener más ambición que eso. Que es lo que en general ocurre, no siempre ocurre, pero ocurre con los presidentes. Como vos decís, siempre es lógico en el poder. Es lógico en el poder, claro. Y ocurre mucho con los gobernadores. Yo estudio mucho política federal de este país. La verdad que son muy pocos los gobernadores que cuando llegan a gobernador como sucesor del anterior, no tratan de bancar al anterior. No pasó con Mansur y Alperovich, ¿no? La verdad es que la verdad que Mansur era alguien, un junior, un aliado menor de Alperovich, y de repente ahora Alperovich salió tercero en una elección contra Mansur, están peleadísimos, y entonces digo, no sé lo que va a hacer Alberto, pero hasta ahora no está haciendo, quizás porque percibe la fragilidad de la que hablo, que quizás no sea el momento, y a mí me parece una pregunta interesantísima, si va a aceptar su rol de coordinador durante los 4 años, o va a tener una mayor ambición, ¿no? Y eso va a tener consecuencias políticas muy importantes para el país. Hay dos interrogantes, un interrogante que también tiene dos patas similares del resultado de estas últimas elecciones, y casi exclusivamente en cuanto al voto, porque en el medio quedó muy poco voto. Se armaron dos coaliciones. El voto Arbo terminó de armar dos coaliciones, donde están como disimulados dos partidos tradicionales, disimulados, digamos, el PJ, ¿no? Y nadie se llama PJ, en ninguna sigla aparece el PJ, pero el PJ está, y el radicalismo está, de los países, los dos partidos tradicionales. La pregunta sería, ¿qué va a pasar ya en términos políticos, ¿no?, con el desarrollo de esas dos fuerzas que son nuevas? Son nuevas, y por suerte aparecieron, porque con el desastre que veíamos alrededor, ¿qué imaginan ustedes que puede pasar? Lo dejé sin respuesta, me callo, me tiro la pregunta. No, vos, perdóname, las dos fuerzas decís... Y Juntos por el Cambio y cambiemos. Y cambiemos. El Frente de Todos. Y Frente de Todos. Digo, el Frente de Todos. Vos tenés el Frente de Todos, y es un Frente de Todos y es de nadie. ¿Qué sé yo? Bueno, acá... Y cambiemos todos juntos, bueno, muchos no van a cambiar. Los que me acompañan acá creo que están en mejores condiciones que yo, pero de cualquier manera yo voy a decir algo. No sos un nuevo en política. No se va.
Bueno, definitivamente yo creo que Cambiemos va a cambiar en algunas cosas y básicamente yo creo que se acabó la época del PRO, digamos, como líder absoluto. Yo creo que justamente si algo caracterizó al gobierno de Macri es que nunca abrió el juego político interno. Y yo creo que eso se acabó porque los radicales dijeron, bueno, hasta aquí llegamos. Ahora, al mismo tiempo creo que hay un consenso casi total dentro del radicalismo que nosotros seguimos con Cambiemos, ¿no? Esto no es señal de ruptura ni nada, sino en otras condiciones, vamos a cambiar las reglas. Así que me parece que eso está, y digo, hay algunos que están en desacuerdo, pero yo diría que son cosas relativamente mínimas. En cambio, en el... ¿Cómo es? Frente de Todos. Frente de Todos, no, iba a decir porque... hay distintas maneras de describirlo, pero en Frente de Todos creo que hay más tensiones. Vos hablaste muy claro de esas tensiones y no me queda claro cómo termina eso, ¿no? Cómo termina la relación de Alberto como presidente, no me queda claro, y creo que en parte, perdón que me vuelva a la economía va a ayudar o no a que disminuya esas tensiones. Si la economía no funciona bien, las tensiones van a ir creciendo, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. En resumen, una vez más dependemos de la economía. Y después hablamos de las instituciones. Por desgracia. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes que tengan un buen domingo. Para dejarlos un poco más tranquilos, me quedaría con la descripción de José Luis Machinea, que dice: si se arregla bien y las medidas que se han tomado van camino de permitir sentarse con el fondo y con los deudores en general, y se arregla bien esa deuda, y arreglar bien se logran términos para pagar razonables, de una forma amigable, la Argentina no estaría tan mal para empezar poquito a poquito a despegar. ¿Me equivoqué? No, muy bien. Muy bien. Gracias, hasta el próximo domingo, y acuérdese, sigue La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.